unos mecanismos que en Estados Unidos, en la política estadounidense, son muy comunes, son las elecciones primarias y los referéndums. Los referéndums sobre todo en los estados de la mitad oeste, que tienen mucha tradición, como California, Colorado, Washington. La pregunta exactamente es, en una república constitucional, digamos, como la que usted tiene en mente, ¿qué papel tendrían las elecciones primarias y los referéndums? Si tendrían algún papel. De acuerdo, muchas gracias. Entendido. La primaria, cero. Les digo ya de antemano. Una república constitucional en Europa no tienen sentido las primarias. En Estados Unidos está lleno de sentido. No solo por el origen de un territorio despoblado, 6 millones de habitantes cuando antes de la independencia, la imposibilidad de viajar las distancias, no había ni ferrocarril, tenían que elegirse unas primarias para designar a una persona y designar candidatos de acuerdo con la Constitución Federal. Pero los partidos europeos y luego los partidos americanos tienen esa función primordial, ser vehículos para elegir al presidente de Estados Unidos, elegir a los gobernadores, elegir al Senado, elegir a la Cámara de Representantes, a los diputados, por distritos territoriales. Esa no es la función que tienen los partidos políticos en Europa. En Estados Unidos termina la elección presidencial, o esas que no he mencionado, y el partido se retira de la vida política. Va a se llama cuarteles de invierno, una oficinita sin gasto apenas, hasta las siguientes elecciones. No tienen presencia el partido. En Europa, el partido tiene más presencia y más personalidad que los diputados de partido. Incluso más que los jefes de partido. Porque no hay ningún carisma. Ni en los jefes, ni en los partidos europeos. En Europa no tiene ningún sentido las primarias. ¿Primarias para qué? En Estados Unidos para elegir al presidente de la República o los gobernadores. ¿Primarias en Europa para qué? Son dimensiones mucho más pequeñas, son naciones conocidas. El partido político no tiene por misión exclusiva hacer elegir o votar a los cargos políticos del Ejecutivo o Legislativo. No. El partido político europeo tiene una función permanente de adoctrinar, enseñar, dirigir un equipo en la sombra. En la sombra no, se sabe quiénes son. El aparato dirigente del partido, eso no existe en Estados Unidos. Eso existirá dentro del Congreso. Pero aquí no. Los aparatos en sus domicilios sociales manejan la vida del partido. Eso es imposible en Estados Unidos. Y yo, en el proyecto que tengo estructurado, sin articular, porque no soy ninguna revista, yo no quiero articular en preceptos separados ningún tipo de constitución. Hablo y explico los fundamentos de una constitución. ¿En qué tiene que consistir? ¿En qué tienen que separar los poderes? ¿Cómo se designan? ¿Cómo se hacen? Pero yo no redactaré un artículo jamás, porque no soy arbitrista. Quiero decir, ¿quién soy yo para redactar un artículo? ¿Dónde está mi poder? Si mi poder es mental, es intelectual, es filosófico, es que conozco, y mi vida la he dedicado al estudio de la historia de la política y de los estados y de las cuestiones políticas. Tengo que escribo libros, pero no hago leyes, no hago un artículo, porque no soy como en el siglo XIX los que se reunían en un café y redactaban en una hojita las constituciones de la segunda mitad del XIX. Eso no lo haré jamás. Además pienso también como Licurgo. Tengo mucho respeto por lo que es una constitución, para humillarla, haciendo un proyecto que circule para que la gente opine. No, es una obra colectiva. Yo no puedo apoderarme del articulado de una constitución, pero sí que me apodero de lo que yo creo que es el pensamiento profundo que dirige todas las constituciones de la democracia. Las actuales, que solamente hay una en Estados Unidos,
porque Inglaterra no es tampoco una constitución democrática, es una constitución del parlamentarismo, una constitución material, claro, aunque no haya ningún texto escrito. Pero yo eso no puedo hacerlo, yo lo que tengo que hacer es lo que he hecho. Publicar el pensamiento lejano y profundo sobre los fundamentos de la libertad política que ha de fundar la Constitución para un pueblo europeo. Son mis libros de pensamiento los que, de donde hay que deducir página a página qué preceptos son en la Constitución los que los traducirán. Otra pregunta.